¿Saben cuánto pesa esto? Que no, que es broma, que es broma. Que no soy Rufián, ni Sara Santaolalla, ni Emilio Delgado, es evidente. Estamos en Contrapoder, aquí en B1, y no vamos a hablar del lobo de Santa Coloma, de Rufián. Vamos a hablar de un asunto, yo creo que mucho más serio y mucho más importante, aquí con gente siempre inteligente. Y aparte tenemos parte de la gente de la casa. Pero antes de ellos, empiezo a mi lado con Paula. Paula Fragueta. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que no es que no seas de la casa, porque ya aparte ya eres de la casa un poco, pero porque estabas aquí, pero No, no no, eres déjalo. fundadora, no eres colaboradora. Paula sí colabora, bueno, colabora en el español, colabora con Risto. Sí, Hay que valer, ¿eh? Digo, me refiero no por Risto, sino por la gente con la que uno se enfrenta cuando va sí, allí, sí, te sí. ponen ahí a debatir con Echenique. Sí, ayer mismo Ah, con Yone, con, bueno, qué y bien. con esta gente, En con fin, esta pues sí, gente. pues la España unida. Exacto. Gracias, Paula, por venir. Aparte es abogada, Sí, como saben mucha gente, abogada especializada en derecho de familia sí, y de izquierdas. sí, efectivamente. De una izquierda totalmente diferente a la institucional y hegemónica, pero de izquierdas. Izquierdas. Y decía el otro lado de la tertulia, que son gente que ustedes, espectadores de B1, bien conocen, porque está aquí el profesor Garín. Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de haber vuelto contigo. Gracias por haber venido desde muy lejos a esta tu casa. Gracias, gracias a ti. ¿El autobús bien? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo perfecto. Bien. ¿Te ha gustado el sketch de Rufián? ¿De cuánto pesa esto? Me quedo pensando cuánto puede pesar una taza. ¿Cuánto puede pesar una taza? No, pero sí que la cuestión no es cuánto pesa una taza. La cuestión es que cuánto aguantemos. Y esta es la izquierda. Esta es la izquierda. La taza me pareció una majadería tremenda la de Rufián, pero divertida. Sí, porque estabas apoyando el codo en el brazo Claro. del sillón, con lo cual puedes aguantar más. Sí, exactamente. No, pesa más la impresora, ¿no? Sí, es verdad, la impresora. Y cuando fue con ¿cómo se llama? Los grilletes. Las Las esposas. esposas estas que parecían un poco con perdón, de Chef Shop. Bueno, tenemos aquí no solamente a la presentadora del refugio, sino a la autora. Ahí ponme. Pero echa para atrás. Ahí. Del libro La autodestrucción woke. Has dicho, no sé cómo va el libro. ¿Cómo va el libro? No lo he preguntado. Ni lo he Ni lo preguntado. has preguntado. Bueno, Ni lo he preguntado. suponemos que bien, Yo espero que sí. por la Yo gente. espero que sí. Preguntaré pronto, Ujú. ahora que me lo has dicho. Pero sí, yo supongo que sí. Tiene prólogo de Soto Ibars Mm. y de Pedro Herrero. Pedro Herrero, O sea, ambos. más la faja, sí. Por delante tengo a Soto y por detrás a Pedro. Lo Buen mejor, grupo. lo mejor de cada casa, ¿eh? Lo mejor de cada casa. Bueno, quiero que vean esta imagen. La tenemos por ahí, Iván, si podemos. Ya saben, aquí están digamos, las principales diferencias: el hijab, el chador, el niqab y el burka. Ya sabrán esta semana que se rechazó la admisión a trámite de una proposición de ley que había partido de Vox, que tuvo el apoyo del Partido Popular, donde se quería prohibir el uso en el espacio público del niqab y del burka. No alcanzaron los votos, el resto de formaciones votaron en contra, incluidos los 7 votos de Junts per Catalunya, que estaba de acuerdo con la prohibición, pero si viene de Vox, pues nanay. De hecho, ahora han afirmado que van a presentar ellos su propia propuesta de prohibir ambas prendas. También los populares van a presentar una propia ley contra el burka y contra el niqab. Claro, una cosa distinta o bien distinta es que no haya salido porque a mí no me gusta que salga de Vox. Bueno, vale. O con esta línea de la propuesta no está de acuerdo. Eso es diferente. Y otra cosa diferente es lo que dijo Pachi López el otro día sobre esto de la libertad religiosa y el burka. Nuestra Constitución habla de libertad religiosa como algo consagrado en la Constitución. Y para algunos o algunas, llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con estos asuntos. La libertad religiosa, ¿no? Bueno, en fin, una excusa para el mantenimiento de la subordinación sexual de las mujeres, porque no se nos puede olvidar qué es el burka y qué significa el burka, el niqab y otros tipos de velo, ¿no? Porque, como decía, no es simplemente un trapo, es la imposición de una moral patriarcal, de subordinación sexual que lleva, por un lado, aparejada la invisibilización
en todo ámbito público, en el ámbito social de las mujeres, es el borrado literal de las mujeres. Eso por un lado, y por el otro lado también lleva una serie de cuestiones aparejadas que derivan de esa moral, como puede ser en las herencias heredar menos, diferentes derechos respecto a los hijos cuando hablamos en sede de derecho de familia, ¿no? O sea, es que no se han visto los códigos de familia o no se han visto los códigos civiles de estados teocráticos. Entonces, por favor, que no nos tomen el pelo, porque es que lo que están haciendo es, en nombre de la libertad religiosa, en nombre del multiculturalismo y en nombre del progresismo, blindar lo que es una subordinación sexual de las mujeres. Y en todo caso, cabe recordar que además de la libertad religiosa del artículo 16 hay otra cosa que se llama igualdad entre sexos, del artículo 14 de la Constitución y del artículo 9.2 de la Constitución, de promoción de igualdad real y efectiva. Entonces, si hacemos una ponderación de derechos e intereses, ¿por qué tenemos que primar la libertad religiosa frente a la igualdad entre sexos? Encima, estos, los más feministas, los más... Es que no puede ser, yo no quiero ya empezar enfadada, pero es que no puede ser que les parezca un machismo terrible abrir una puerta a una mujer y luego la invisibilización absoluta de las mujeres les parezca una cuestión menor. Una cuestión, porque otro de los argumentos que estoy escuchando es desde parte de la izquierda y este pseudofeminismo es que no es una cuestión de emergencia social, porque son menos de 500 mujeres las que llevan el burka. Primero, las han contado. Segundo, se dan cuenta de lo contraproducente que es ese argumento, que nos lo pueden arrojar a la cara cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de asesinatos machistas. Entonces, realmente al final lo que estamos viendo es que un feminismo totalmente inoperante, contraproducente, que ante las agresiones más graves a los derechos de las mujeres calla o es cómplice. Esto lo dice Patxi López, que es el portavoz del grupo parlamentario socialista. Dices, bueno, pero que hable el gobierno. Habló Yolanda Díaz, la vicepresidenta. Creo que hoy, si me permite, voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka, de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las derechas españolas hoy vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego, el Gobierno de España avanza. Pero yo siempre digo, este es el mensaje del gobierno de España. O sea, el Estado, el Estado en parte es esto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Dice, no, el gobierno avanza. Bueno, o sea, yo creo que ni el más, por ejemplo, favorable al burka o al niqab puede pensar que no hay ni una sola mujer en España que lo lleve y no le hayan obligado, no le ha obligado su marido a llevarlo. Pero este es un poco el mensaje que decía Yolanda Díaz. Mariana, ¿tú cómo ves este asunto de burka, del niqab, de todo lo que ha pasado esta semana? A mí me llama la atención lo que has comentado al principio, que se habla de libertad religiosa. Y precisamente están hablando personas que están en el gobierno porque dicen que, y tienen su ministerio de igualdad, porque dicen que las mujeres estamos completamente oprimidas a día de hoy en un lugar donde tenemos igualdad de derechos, pero no somos capaces de escoger libremente ni con quién nos acostamos, ni qué estudiamos, ni si nos queremos dedicar a la familia, si nos queremos dedicar a la empresa, sea lo que sea, si eres empresaria mal, si eres ama de casa mal. Entonces, si nosotras no somos libres para tomar esas decisiones, ¿cómo es posible que estén hablando de libertad religiosa cuando se trata de ponerse un burka, que todos sabemos lo que implica? Porque el burka, lo que ha dicho Paula también, no es un velo sin más, sin que tenga un significado X, tiene un significado muy claro, y es que la mujer pertenece a lo profano y el hombre está más cerca de Dios. Y por eso la mujer tenía que cubrir su cabeza. Entonces, bueno, es un símbolo, igual que si llevas una esvástica nazi, es un símbolo que está diciendo una cosa, pues si una mujer lleva un burka, eso significa algo. Y ese algo, permitirlo en espacios públicos, entra en conflicto con nuestros valores, con nuestros derechos y con nuestras sociedades democráticas. Da la sensación de que hay una parte de la izquierda que tiene como... no se siente del todo cómoda con este debate. O sea, antiguamente la izquierda decía, pues sí, por supuesto hay que prohibirlo. Y ahora tiene algunas especies como de reticencia. No sé cómo lo ves tú, Garín, en este aspecto. Tú además que has trabajado en países donde has visto este tipo de prendas, de vestimentas, de cárceles para las mujeres. O sea, la cuestión está en el punto de partida, lo que veíamos de Patxi López cuando habla de libertad religiosa. El burka no es muy antiguo en el mundo islámico.
es una tradición afgana de finales del XIX, comienzos del XX, asociado a las clases más pudientes, una forma en que esas clases, las mujeres de las clases pudientes no se dejan ver por las clases más humildes. Por tanto, no es que haya un principio religioso coránico que exija que la mujer se cubra por completo. Después podemos hablar del hijab si queréis. Entonces, estamos hablando de una tradición cultural muy contemporánea, del mundo afgano en particular, con todas sus neuras, donde a la mujer se le ponía con ciertas valoraciones sociales inevitables, ¿de acuerdo? Entonces, yo no quiero que esta mujer de clase alta pueda ser observada por el resto. Y es en todo el proceso de los talibanes donde eso se convierte en un símbolo religioso. Entonces, claro, estoy defendiendo el símbolo religioso asociado a una lectura absolutamente integrista del Islam, como la de los talibanes. Bien. Entonces, claro, si tenemos que respetar la presencia del burka porque los talibanes, que no el Corán, que no el Islam en general, ha decidido que esa práctica cultural afgana que tiene 110, 120 años se convierta en algo religioso y por tanto hay que protegerlo, pues protejamos todo el programa religioso de los talibanes. Sí. O sea, si mañana llegan y dicen, oye, mirad, es que las mujeres no pueden estudiar, es que abandonen los colegios, que abandonen las universidades, las mujeres no pueden ser médicos, ¿bien? Es más, es que las mujeres no pueden ir al médico. Entonces, ¿qué ocurriría en ese momento? ¿Dónde llega esa supuesta libertad religiosa que tenemos que conceder a aquel que ha decidido en una lectura fanática e integrista? ¿Hasta dónde tenemos que concederles? O sea, si a mí me llega un afgano y me dice, no, yo no voy a llevar a mi hija a estudiar la educación obligatoria, esa que llega hasta los 16 años, y me tienes que permitir que no la lleve, porque mi tradición religiosa dice que no la lleve. Yo no voy a permitir que mi mujer vaya al médico, porque mi tradición religiosa prohíbe, pero es que tu mujer está enferma y se puede, me da igual, y que se muera. Bien, entonces, si invocamos esa supuesta libertad religiosa, ¿cuál es el límite que vamos a poner a esa libertad religiosa? Porque ya no es la cuestión exclusivamente del burka, porque el problema no es si se pone el burka, el problema es si se lo puede quitar. Exactamente. O sea, es igual que el hijab, pues igual que el chador. Siempre la pregunta es, bueno, se lo puso voluntariamente, perfecto, le apetecía, ¿se lo puede quitar? ¿Tiene algún problema si se lo quita? Pero voy más lejos y es algo que podemos hablar más tarde. Cuando estás en el mundo islámico y no eres una mujer musulmana, ¿hasta qué punto eres capaz de soportar la presión social que ejercen sobre ti para que te cubras? Que como tú decías, yo he pasado muchos años en países islámicos Sí. y sé lo que es esa presión social, en este caso hacia mi esposa. La sensación de decir, es que me tengo que cubrir. O sea, esto no es que yo voluntariamente, siendo católica, no, he decidido hacerme musulmana. Es que soy consciente de que cubrirme es el resultado de una presión social. Y es que además esa presión social es más que presión social en muchos estados teocráticos, o sea, porque es que son patriarcados de coerción donde si no llega la presión social, llega el castigo. Es decir, es que hay en otros lugares donde sacarse el velo supone castigo físico, supone pena, algún tipo de pena en esos estados teocráticos. Entonces, claro, lo que las mata allí o lo que las puede encarcelar allí no lo podemos legitimar aquí. Y de hecho yo soy tendente a creer que tenemos que prohibir todo tipo de velos por lo que significa para las mujeres, porque además creo que es un símbolo, por un lado es un símbolo de conquista sobre los cuerpos de las mujeres, es política sexual de las mujeres, para las mujeres, y además es que es un territorio de conquista del islamismo, porque un símbolo de conquista del islamismo, porque efectivamente, como dices, el burka es una lectura integrista, fundamentalista, bueno, pero en todo caso lo que significa ese burka y todos los velos en general tiene esas connotaciones totalmente negativas para las mujeres, y por eso creo que debemos ser tendentes a prohibir todo tipo de velos, y una de las razones fundamentales deben ser la protección y garantía de los derechos de las mujeres, porque es lo que decías también respecto a la libertad religiosa. Vamos entonces a validar la poligamia. Vamos a validar los matrimonios infantiles, porque además no hace falta irse a una lectura hiperintegrista o fundamentalista del Corán para la validación de los matrimonios infantiles, cuidado. Entonces vamos a permitir eso. Entonces, ¿por qué la poligamia sabemos que hay que poner? Bueno, yo ya no pongo la mano en el fuego por esta izquierda, pero en principio, ¿por qué sabemos que ponemos pie en pared con eso y sin embargo con esto no?
Yo he estado leyendo esta semana muchas cosas también para aprender un poco sobre el asunto, para estar un poco al día. Yo leí esta semana en el País una columna que me interesó mucho que se titula Toda esta libertad que no querría perder. La escribe Allá. Nayat el Hamchi, perdón por si digo mal el apellido. Y mencionaba una noticia de una joven estudiante de Logroño que había llevado a los tribunales al centro educativo porque no la dejaban entrar con la cabeza cubierta. Entonces la chica pues, fue apoyada por muchas asociaciones, fue defendida por una abogada comunista, dice la columnista, pedía 40.000 euros de indemnización porque era vulnerar su derecho a la libertad religiosa en las normas del centro, de no ir con la cabeza tapada, y la magistrada que dictó sentencia pues ha hecho prevalecer el derecho del Islam a someter a las mujeres por encima del derecho de las niñas a tener una educación igualitaria. Claro, lo que decía la columnista es, no sabemos cómo llega la jueza a la conclusión de que el yihad representa la identidad como musulmana de la joven cuando no hay un solo versículo en el Corán que especifique hasta dónde tiene que cubrirse una mujer para cumplir con el mandato de modestia y recato que sí exige al sexo femenino. O sea, la libertad religiosa de, oye, no, te vamos a respetar que tú vayas. Y no solamente es que vaya ella, es, como tú decías, Garín, lo que simboliza por ejemplo, para el resto de chicas, incluso de chicas musulmanas, por ejemplo, que puede haber en la clase. Entonces se ven a veces presionadas o combinadas a ponerse un velo en la cabeza, a cubrirse parte del rostro, ¿no? Lo que puede suponer eso de manera simbólica para una clase, ¿no? O sea, el problema en la interpretación del hijab en concreto, el hecho de cubrirse, en principio por una cuestión de modestia, es que la interpretación del Corán y de todos los hadices del profeta siempre tienes márgenes que te pueden llevar. O sea, lo que contamos del burka ya es una exageración máxima que no tiene nada que ver con el Corán. El caso del hijab nos puede recordar a dos gestos que, por ejemplo, en la Iglesia Católica ocurre, de cuando entras a la Iglesia Católica, los caballeros nos descubrimos. Si tú vas con un sombrero y una gorra, cuando entras a la Iglesia te lo quitas en señal de respeto. O, tradicionalmente, las mujeres se podían cubrir al entrar a la Iglesia en señal de respeto. Pero es muy interesante el gesto porque sabes en qué contexto espacial te encuentras y, por tanto, cuál es el gesto que estás llevando a cabo. Una crítica que muy habitualmente se hace cuando hablamos en contra del uso de cubrirse la cabeza a las mujeres islámicas son las tocas de las monjas. Es que en el caso de las monjas es un uniforme. Y es un uniforme que en algunas ocasiones, si no lo necesitan, se lo quitan. Es que había muchos mamarrachos estos en redes Constante. con el tema de la Semana Santa. Bueno, yo que soy un poquillo un cofrade, por andaluz me toca un poco. Como tú decías, la cosa no es que se pongan un capirote no, la cosa es que se lo puedan quitar. Y se lo quitan. Pero se lo quitan y se lo ponen porque quieren. Pero interesante en el ámbito escolar es muy curioso porque cuando yo vivía en Jerusalén, yo colaboré con el Colegio Español que está en la Ciudad Vieja, un colegio de niñas dedicado a las niñas, pues las más humildes, las menos estudiosas, las más problemáticas. La mitad suelen ser cristianas, la mitad son musulmanas. Es un colegio dirigido por las Hijas del Calvario, por tanto las monjas son reconocibles porque van con uniforme cuando están ejerciendo con uniforme. Pero una de las reglas que tienen dentro de un colegio en el que la mitad de las niñas son musulmanas es que ninguna se cubre. Y es muy llamativo, porque estamos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en un sitio donde llevar el pañuelo es algo muy habitual y sin embargo hay una norma dentro de ese colegio que es aquí ninguna niña se cubre. Y no hay ningún problema. O sea, yo la única persona que he visto cubierta dentro del colegio, más allá de las monjas, es la profesora que daba religión islámica. El resto, ninguna niña se cubría. Y las niñas podían llegar cubiertas y al entrar al colegio se lo quitaban. Qué contradictorio que estando en un país como Palestina, que ya es mayoritariamente islámico, las niñas que van al colegio, dentro del colegio, decidan quitarse el pañuelo porque son niñas y les apetece salir al patio a correr y a jugar y ese tipo de cosas, y que de repente hemos decidido ser más papistas que el Papa o más islamistas que el Islam en España, protegiendo que una niña se ponga el pañuelo, porque en el ámbito escolar, o sea, no le están diciendo que fuera del colegio se pongan lo que quiera en la cabeza, sino que en el ámbito escolar, donde queremos que tengas la posibilidad de portarte como una niña, como un adolescente, te empecines en que prima más el cubrirte la cabeza, siempre con esa preocupación de saber si te cubres la cabeza porque estás realmente convencida de ello o porque te han convencido de que te cubres la cabeza. Y es que en el caso del pañuelo, yo conocí muy poca gente que fue un convencimiento personal y demasiada, donde la presión social es la que manda. Después hay muchas noticias, no tiene que ver estrictamente con el tema del burka. Yo recuerdo el caso del profesor francés, mucha gente lo recordará, Samuel Paty, degollado,
había alumnos en clase que eran musulmanes y él creo que iba a ilustrar un poco sobre algunas caricaturas de Mahoma. Y les pidió muy amablemente que si se sentían ofendidos o si podían verse ofendidos, que se salieran de clase, pero que en clase, porque es un centro educativo laico, pues iba a hablar de ese tipo de cosas. Después tuvo el resultado que tuvo. Él fue asesinado y es un símbolo más de hacer la barbarie que puede representar la religión para los más extremistas. Yo he estado viendo muchas cosas y también cosas que no me han gustado, pero que traigo aquí para interés de la gente. He estado viendo una, no me preguntéis qué es, una activista de Colonial en Canal Red. Se llama Chaima Bucarsa y dice esto. Chaima, cuéntanos esto de la utilización del feminismo para esta agenda, porque me parece que es bien interesante porque lo vamos a ver en los próximos meses, sin duda. Es histórico, se ha utilizado a lo largo del tiempo, incluso por, ¿cómo se llama ella? La secretaria de Estado de Estados Unidos cuando incitó a la guerra en Afganistán, en Irak, en nombre de salvar a las mujeres musulmanas, ¿no? Lo vemos a lo largo de la historia. Hemos criticado muchísimo a la policía moral iraní, ¿verdad? Pero esto también es una policía de la moral blanca, eurocéntrica y colonial, que mide y fiscaliza el cuerpo de las mujeres musulmanas utilizando herramientas avanzadas, como mencionas, que es el feminacionalismo. Lean otra vez más a Sarah Ferris, que acuñó este término. Es decir, disfrazar el racismo de feminismo para que estas leyes patriarcales del patriarcado colonial racista nos parezca progreso. Yo os digo siempre, no hay diferencia entre un Afganistán donde las mujeres son prohibidas de acceder a educación por su género que un Madrid o un Logroño donde se prohíbe a las mujeres musulmanas acceder a sus aulas y a la educación por su hijab y no burka ni niqab, por su simple hijab. Y el que no ve así esto como una agresión racista, colonial y patriarcal es porque la islamofobia y el racismo le están nublando la vista. Bueno, devolvemos la conexión con el frenopático. A mí me preocupa más que ir a la prohibición, o si deberíamos prohibirlo o no, me preocupa que ahora un debate que ya debería estar superado aparezca en estos términos. Porque ¿cómo vamos a hablar de prohibir si todavía hay gente que piensa que eso es un símbolo de empoderamiento contra el patriarcado blanco? O sea, primero tendremos que... Un falso feminismo. Es que es ya darle la vuelta a la tuerca hasta un punto que no tiene ningún sentido. Claro, porque uno de los argumentos era, no, es que Vox no cree la violencia de género. Es decir, sí que ese debate está aparte ahora mismo, me refiero. Se acuña siempre esta frase que a mí me gusta mucho de Dios escribe recto con renglones torcidos. Bueno, sí, discute lo de la violencia de género, me parece maravilloso, pero si en esta medida tú estás de acuerdo, pues ¿por qué no se apoya? O sea, después ya está el debate de qué tenemos en el Congreso, ¿no? Y qué políticos queremos tener, porque si viene de Vox, nada. Entonces no hay ningún debate que podamos tener porque Santiago Abascal es malo, malísimo, entonces no queremos tener ningún debate. Pero es que además les da exactamente igual, que todo aquello que no les lleve, que les lleve la contraria o que le presente una argumentación que no le gusta es fascista. Porque yo estoy diciendo esto desde el feminismo, desde los derechos de las mujeres. O sea, vamos, yo me he preocupado por las violaciones aquí en España y las denuncio y trabajo con víctimas de violencia sexual, sea negra, blanca la víctima, sea moro católico el violador. Creo que el feminismo eso es lo que debe hacer, ¿no? Pasa que esta gente malentiende totalmente el feminismo. O sea, eso de nacionalistas, TERFs y todo eso, bueno, pues son etiquetas creadas precisamente para mujeres como yo, que estamos eso desde el feminismo haciendo esta crítica al islamismo, ¿no? Y me parece que las que no tienen ni idea de lo que significa el feminismo son ellas, porque para empezar, no se supone que el feminismo tiene vocación universalista y que lo que no quieres para las mujeres aquí, no lo quieres tampoco allí. Entonces, ¿cómo? Y luego además eso que dice de herramientas de opresión blancas, de control del cuerpo. ¿Pero qué estás diciendo? Ahora ya la chifladura máxima es lo de la policía de la moral. No hay diferencia entre la policía de la moral y el Logroño. Y no tienes que dejar un... Control del cuerpo. Están equiparando que tú no seas libre, como dicen ellos, de maquillarte, que dicen, no, las mujeres nos maquillamos por imposición social, a que seas libre de ponerte un burka. Porque el patriarcado blanco
blanco es el O sea, verdaderamente peligroso. no es libre una chica. Yo no soy libre porque llevo tacones y llevo maquillaje. Claro, no es libre una chica que posa al lado de Fernando Alonso de manera más, vamos a decir, sexy o provocativa, tal y cual. No es libre y se debe eliminar, pero sí es libre una mujer que lleva Y cuidado, que yo desde el feminismo entiendo perfectamente lo que se quiere decir con la crítica a la presión estética y todo eso, ¿no? Porque obviamente las mujeres, los hombres, todos en general, estamos en una sociedad y claro que podemos tener determinada presión, ¿no? Por supuesto que sí. Y esa presión estética existe y las decisiones que tomamos las mujeres, todos en general, pero las mujeres en particular, claro que están determinados por narrativas culturales. Ahora bien, hay grados, por favor. No puedes comparar, ponerte o no una raya del ojo, porque además si tú eres consciente de esas narrativas culturales y de esas narrativas que te empujan a tomar una u otra decisión, entonces eres mucho más libre. Entonces tratemos de hablar de esas narrativas y una que es fortísima y que desde luego es absoluta, que implica absoluta subordinación de las mujeres, es la que proviene del Islam. ¿Cómo se atreve a hablar de herramienta de sometimiento por parte del patriarcado blanco o de las feminacionalistas cuando el velo, cuando el burka lo que representa es control sexual de las mujeres, modestia, recato? Es más, llevar o no llevar velo implica para los fundamentalistas que te puedan o no violar, porque marcan a las impuras, a las incautas, a las que no somos modestas, las marcan de esa manera por no llevar el velo, por no llevar el burka, porque es que, bueno, en fin, se lo está buscando. Se lo está buscando porque esa es su moral sexual. Entonces, por favor, ¿puede haber algo más patriarcal, más antifeminista, más de escupir sobre los derechos de las mujeres que esto? Karin, ¿tú sabes lo que es una activista decolonial? O sea, estaba pensando, ahora que veía esta muchacha entrevistada en Canal Red, sí. El argumento que esa señora le está dando a las mujeres, pongamos marroquíes, que por ejemplo en España llevan velo, y que por tanto a lo mejor se han puesto el velo por pura tradición, porque llegas a una edad en la que te tienes que plantar el velo, se plantaron el velo y ya no se lo han vuelto a quitar. Y me lleva una anécdota que yo viví en persona, porque, claro, a esa mujer que se pone un velo, que no tiene muy claro por qué lo lleva, y que cuando alguien se lo recrimina puede decir, ¿ves? Me están criticando a mí, como ha dicho esta señora en la televisión, está haciendo este ataque de la policía de la moral blanca occidental. Teníamos esta amiga de Ramallah, de Palestina, Aida, que vino a visitarnos, no en Logroño, sino en Guadalajara. Aida, aunque es palestina, se ve muy grandota y muy blanca de piel. Y paseando por la calle venían de frente dos marroquíes con el velo, era el hijab. Y Aida, que tiene una voz poderosa, dijo, ¿y estas por qué van así? Entonces, claro, las dos marroquíes, al escuchar a aquella españolota blancota diciendo estas cosas, se pusieron altaneras. Entonces Aida se detuvo y en su correctísimo árabe, que además, cuando todas las árabes sabes de dónde estás viniendo, porque es como nos ocurre en español, sabes si es un español de España o de México, de Argentina, en su correcto árabe de Palestina les dijo, habéis venido hasta aquí para seguir así. O sea, eso es todo lo que habéis conseguido. Claro, la cara de ellas cambió por completo, porque de repente dijeron, momento, es de las nuestras, y encima no es de Marruecos, esta señora viene del Próximo Oriente y nos está dando un correcto árabe. O sea, esta yo no puedo soltar el discurso de tú eres la española blanca, machista, que nos oprime, porque... Y yo, viendo como espectador toda aquella escena, me di cuenta de que, claro, en un momento dado me puedo sentir reforzada de lo que dice esa muchacha, de no, es que me estáis oprimiendo. Entonces, fíjate, me he ido a casa tan contenta de que he sido oprimida. Pero claro, si es una de las nuestras que nos lo dice en correctísimo árabe, es cuando me di cuenta de dónde estoy realmente. Y es cuando me di cuenta de que no sé por qué me puse el pañuelo, pero sé que no me lo puedo quitar. Que insisto, es la clave. O sea, en toda esta historia sí, podemos entender que haya una mujer que quiera llevar el pañuelo, el niqab, el burka. La pregunta es, ¿y si un día te lo quieres quitar, te lo vas a poder quitar? Sí, es que el problema es que se habla mucho del feminismo de sororidad y no son capaces de quitarse todas el pañuelo y decir,
hasta que no dejen de morir mujeres por llevarlo, no nos lo volvemos a poner. Pues no hay más que ver cuando las protestas masivas en Irán de muchas mujeres, el silencio de buena parte de la programación de Canal Red y de Podemos y de todo este entorno. Y aquí hay unos que hacen unos gritos en el Colegio Mayor Elías Aguja y poco menos que hay una crisis nacional porque hay uno que ha dicho no sé qué. Pero fíjate lo potente que sería que las mujeres que pueden vivir en sociedades donde no les pasa nada por llevar el velo y por quitárselo, pudieran manifestarse por las mujeres que no se lo puedan quitar, Total. en vez de en contra de las que estamos diciendo que eso es un símbolo patriarcal. Fíjate que esto lo decía, y aparte me gustó mucho esa intervención de Esther Muñoz del Partido Popular el día del que se debatía todo esto del burka, del hijab en el Congreso de los Diputados. Hoy no debatimos sobre una prenda, hoy no debatimos sobre una religión, debatimos sobre un principio moral que define quiénes somos como nación. El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir y a estar delante de los nuestros. Y no, señorías, no acepto que se esconda el debate detrás del relativismo cultural. La cultura no borra a la mujer. Y hay un hecho histórico que desmonta este argumento. Hay un hecho histórico que desmonta cualquier excusa cultural. Cuando las mujeres iraníes salieron a la calle tras la muerte de Mahsa Amini, no se quitaron los zapatos, no se arrancaron un colgante, no escogieron un símbolo cualquiera. Se quitaron el velo, lo quemaron, lo alzaron al cielo. ¿Por qué? Porque era un símbolo de opresión y de sumisión. No es una prenda cualquiera, no es verdad. La revolución de las mujeres en Irán no comenzó pidiendo que las dejaran estudiar. Empezó diciendo que las dejaran ser y estar y presentes en la sociedad. Cuando un símbolo es lo primero que se impone y lo primero que se combate, no estamos ante una costumbre, estamos ante un instrumento de control. Es un mensaje político y social sobre el lugar que debe ocupar la mujer. Y en España ese no es nuestro papel y no lo será nunca. Claro, yo siempre viendo esto y siguiendo un poco el debate de aquel día, ¿y por qué no salió adelante? O sea, ¿cuál era la excusa para decir que no? Porque ni siquiera era para aprobar la ley, era para que se empezara a tramitar la cosa y después, oye, debatimos y metemos enmiendas y esto no, y esto lo corregimos, esta frase aquí no me gusta, sino que directamente dijeron no. Pues para la izquierda institucional, en la argumentación fue la libertad religiosa. Hemos escuchado a Yolanda Díaz, hemos escuchado a Patxi López, o sea, su argumentación era esa. Y por eso no entraron a debatir. Entonces, bueno, si realmente le preocupan los derechos de las mujeres, vale, pues no queréis entrar a debatir este proyecto de ley, proponed otro. Pero tampoco lo van a proponer. Tampoco lo van a proponer porque se les cae el relato, se les cae sus políticas, las políticas que están haciendo, o sea, es que además a mí por eso me cabrea tanto, o sea, como persona de izquierdas que dices, pero vamos a ver, no se supone que nosotros teníamos que defender el laicismo y estáis vosotros enarbolando la libertad religiosa. Bueno, La libertad religiosa y símbolos de sumisión, de subordinación sexual en nombre de la religión en el espacio público, o sea, es que verdad, y luego además constantemente antes cuando hablas de Semana Santa, de los capirotes, de esto, los otros, vamos a ver, tanta intencionalidad de borrar todo lo católico del ámbito público para encima sustituirlo por esto, hombre. No se puede hacer esto en nombre del laicismo. A mí me sorprendía escuchar a Rufián en la sala Galileo Galilei con Emilio Delgado en el acto este que tuvieron ahí para refundar la izquierda, poco menos, que después de votar no por la mañana dijo esto por la tarde. Cierto que el burka es una salvajada. El burka es una salvajada. Porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera. Y da igual que solamente haya 500 mujeres en este país con burka. Es una salvajada. Y no puede ser. El velo y el hábito de una monja española, forma parte de cierta libertad religiosa, que yo respeto. Me puede gustar más, me puede gustar menos. Pero el burka es una animalada. Y esto nosotros creo que tenemos que defenderlo. Sin manías. Sin que nadie nos diga, no, entonces eres un racista. Entonces, oye, mira, yo no estoy hablando de... ¿no?
que creo que forma parte de cierta... Y si no nos encontramos en esto, si nos hacemos trampas y comenzamos a repartirnos carnés de pureza... Yo en Cataluña, a mí me han repartido carnés de catalán y de Convergencia, Junts, son especialistas en eso. Yo me niego que la izquierda repartamos carnés de pureza. Bueno, pues ¿dónde está la propuesta de alguien de la izquierda para prohibir el burka? Es que no, no entiendo nada de este país. Me ha hecho una salvajada, pero voto en contra. Porque al final lo que buscan son los votos de esa gente. Exacto. Sí, por eso traen a la inmigración ilegal de esa forma y por eso están intentando que no se cabren con ellos y al final conseguir el voto. Es que, Yo creo así que esto acabará siendo prohibido. A lo mejor lo propone Junts y dice el PSOE. están vale, tirando de la cuerda tensando a ver hasta dónde pueden llegar. Pero a mí me cabrea especialmente que hablen del hábito de las monjas, porque dices, no conozco una sola monja que si se quita el hábito o deja de ser monja le vaya a pasar algo, vaya a temer por su integridad física. Pero maldita sea, si tocan a una, tocan a todas, pero yo me pongo eso cuando quiera y a las demás que las maten. Pues no, hombre. Efectivamente. Paula. A ver, que esto es este cuadro de izquierda con Gabriel Rufián, el otro lado. A ver, vamos a ver, esto es puro oportunismo, ¿eh? Puro oportunismo, porque una de las primeras cosas que dijimos muchas feministas cuando salió esto, perdona, a las que nos lleváis insultando racistas, islamófobas, diciendo de todo durante 10 años, o sea, ahora vienes tú a decir esto, viene a decir esto, porque sabe perfectamente que se le está escapando el voto joven, que están perdiendo la calle, que están haciendo unos ridículos espantosos, mientras la gente no tiene techo, pan, trabajo, o sea, lo básico. Estos han dedicado 5 años a hablar del sexo de los ángeles, a hacer políticas transgéneros, a un modelo de inmigración capitalista y masiva que ha devaluado las condiciones laborales de la clase obrera española y que también explota a la extranjera. Han hecho una serie de cosas en nombre del multiculturalismo que saben que ya no es, que ya no lo pueden seguir defendiendo y se ponen ahora, después de no sé cuánto tiempo, a hablar de seguridad en los barrios, de todo eso. Mira, bienvenida sea esa racionalidad, ¿no? Pero a mí me parece puro oportunismo y me parece, entonces, es muy difícil creer en proyectos así, porque es que al final te das cuenta que cambian los principios y que cambian las políticas en función del voto y dices, hombre, entonces, ¿qué estáis defendiendo? ¿Defended algo por justicia y honestidad? Karin, ¿qué te parece este speech emotivo de Rufián? Bueno, lo que está diciendo Paula, la extraña contradicción, que en realidad es esa búsqueda del voto. Pero yo quería quedarme con el previo de Esther Muñoz cuando recordaba el caso de Irán. Sí. El caso de Irán es ejemplar de lo que estamos debatiendo hoy aquí. En la sociedad tradicional iraní previa a la revolución de los ayatolás, había mujeres que se cubrían y mujeres que no. Entonces ya dependía de cuál fuera el contexto social. Siempre ese contexto social. O sea, hay muy pocas mujeres que eligen voluntariamente ponerse el velo. La presión social es fundamental. Cuando los ayatolás toman el poder, de una manera completamente coyuntural, el velo se convirtió en un símbolo de revolución. Y hay muchas mujeres que se van a cubrir apoyando la revolución. Sí, sí, queremos estar con este movimiento que ha acabado con el régimen tiránico del Shah. Y ahí es cuando surgió el problema el día que dijeron, bueno, ya está, ya hemos hecho la revolución, ahora queremos quitarnos el velo. Y ahí empezó el problema. O sea, porque no somos conscientes de la historia de Irán, donde en un momento dado, ya avanzada la década de los 80, aparece la policía de la moral para que todas aquellas mujeres que en un momento dado quisieron ponerse el velo y que a continuación quisieron quitárselo porque ya había acabado el proceso revolucionario, ya no hacía falta sacar el símbolo, van a ser perseguidas por la policía de la moral. No somos conscientes de que el problema siempre es que no te puedes quitar. Con todo, después de la muerte de Mahsa Amini, ha habido una relajación por parte de las autoridades iraníes sobre el cubrirse o no. Y en Teherán hoy es relativamente sencillo ver a mujeres con la cabeza descubierta. Pero Teherán es la capital, es una ciudad moderna, bien, siempre te queda en el cajón la posibilidad de sacar la policía moral si mañana te interesa. Entonces, de este tipo de violaciones de la ley que nunca se aplican, pero como existen, si mañana quiero acabar contigo, lo voy a utilizar. Pero ¿qué sucede si sales fuera de Teherán? ¿Qué sucede si vas a los pueblos más pequeños al interior de Irán? Pues que te tienes que cubrir. Que te tienes que cubrir porque de nuevo vuelve a imponerse la presión social. Entonces, claro, la historia de Irán es interesante en el hecho de ahí podemos ver cuál es la consecuencia de que no seas consciente de que el velo, en el 99% de los casos, es resultado de una presión social. Entonces, allí, para poderse quitar el velo, han tenido que pasar, ¿cuánto? 40 años.
ya tuvo que morir esta muchacha y tuvieron que salir a las calles y tuvieron que protestar y tuvieron para que ahora tengan cierta permisividad en la capital. Porque en cuanto sales de la capital, que es la parte más moderna del país, te tienes que plantar el velo, porque la presión social te va a exigir plantarte el velo. Entonces, esto no es que estemos haciendo un debate teórico de esta muchacha que va por la calle, ¿por qué lleva el velo o no lo lleva? No, esto es un gigantesco laboratorio que ha sido Irán, donde podemos ver, claro, es que es Irán. O sea, Irán es un país que en 1970 tenía unos estándares de desarrollo, de nivel cultural, equiparables a los países de Europa. O sea, Teherán en 1970 era una ciudad equiparable a París en 1970. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando de repente permitimos que el fanatismo religioso, el caso de los ayatolás, tome el poder y les demos margen para que pongan en marcha todo su programa? Pues ocurre que no te puedes quitar el velo. Y ocurre que para podértelo quitar tienen que morir mujeres, tienes que salir a la calle a protestar violentamente para que siga muriendo gente, y cuando por fin logras un margen de libertad, lo vas a conseguir en sitios más modernos como Teherán, pero en cuanto sacas un pie de Teherán, te tienes que cubrir como mujer. Había voces, lo escuchaba esta semana en la cadena SER, que decían que podía ser, esta medida de prohibir el burka podía ser contraproducente para algunas mujeres. No hay constancia de alumnas musulmanas que vayan a los centros con niqab, sí con velo, y es aquí donde se ha intentado regular esa prenda a través de los reglamentos de régimen interno. Muchísimos institutos tienen recogidas en estas normas de convivencia la prohibición de ir a clase con la cabeza cubierta, y eso incluye evidentemente el pañuelo islámico. Los expertos advierten de que legislar en este sentido, como proponen ahora PP y Vox, puede ser incluso contraproducente para estas mujeres. Sumamos la voz de Hisham Aulad Muhammad, de la Comisión Islámica de España. Una prohibición no elimina la convicción religiosa, sino que puede empujar a esas pocas mujeres que llevan esas prendas a ser afectadas y retirarse del espacio público. Podría aumentar el aislamiento. Entre otras cosas, lo que puede provocar que estas mujeres ni siquiera salgan a la calle. Advierten de este riesgo de aislamiento. Hablábamos de esas prohibiciones en los institutos, ¿no? en los centros educativos. En los últimos años hemos asistido a casos concretos de alumnas expulsadas de estos centros educativos por usar el pañuelo, por usar el velo. En la mayoría, la justicia ha dado la razón a los centros, salvo en uno de los últimos conocidos, el de Eman Akram, estudiante de bachillerato internacional en un instituto de Logroño, que fue expulsada por llevar velo, y un juzgado de lo contencioso de La Rioja le ha dado la razón en una sentencia en la que este juzgado argumenta como premisa el derecho fundamental a la libertad religiosa. Déjame que nos quedemos. ¿Qué te parece a ti esto de puede ser, Alberto, lo de puede ser contraproducente? A mí en el momento me descoloca un poco, o sea, puede ser contraproducente. Hay tres cosas que me chocan en lo que acabo de escuchar. Uno, si yo tengo una hija de 13, 14 años que, porque no la permiten llevar el velo a la escuela, yo no la voy a dejar, y porque yo quiero que lleve el velo, no la voy a dejar, la quejo en casa. Yo espero que la inspección de educación venga a buscarme. Porque si yo a mi hijo, que es un adolescente, en educación obligatoria no lo llevo al colegio, la inspección educativa va a venir a buscar a mi casa. Es decir, oiga, que según el padrón usted tiene un hijo que tiene que estar en el colegio y no está yendo. O sea, va a existir la posibilidad de que porque sea musulmana la inspección de educación no va a ir a buscarla a la casa. Bien, esa es una de las primeras cuestiones que me choca. Bien, la segunda, que me resulta muy chocante lo que acabo de escuchar es, bien, tenemos una mujer a la que somos conscientes de que le plantan el burka por obligación. Sí. Si no la permitimos salir con el burka, entonces se va a mantener encerrada en casa. Y no vamos a hacer nada. Exacto. O sea, somos conscientes de que el vecino del quinto le pega unas palizas a su mujer impresionantes. Pero no vamos a hacer nada. Exactamente. Es que, vamos a ver, de verdad, es que me solivianta, porque dicen, vamos a escuchar a un experto, y te ponen un señor de la Comisión Islámica. A ver, eso no es un experto, es un poco de parte está. Un testigo de parte, ¿no? Como diríamos en sala. Entonces, él va a defender lo que va a defender, ¿no? O sea, un experto sería una persona que ha analizado las implicaciones prácticas, materiales de la aplicación de una u otra ley, ¿no? Aquí no se ha dado ese debate y no se ha escuchado eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, ¿qué pasa? Que el Código Penal y las instituciones educativas
no operan para una niña o para un niño si es de otra etnia o de otra religión. O sea, por supuesto, una profesora, un profesor, lo primero que tiene que hacer ante un caso así es un expediente de asentismo escolar y que eso se vigile y se vea qué está pasando ahí. Es que es más, cualquier padre español católico blanco que prive de educación a sus hijos, es que se puede exponer incluso a una retirada de la tutela o patria potestad, que patria potestad es mucho decir, pero incluso podría ser pues lo mismo para un padre marroquí que profese la marroquí o del país que sea, pero que profese la fe islámica y que por eso impida la educación a una niña. O sea, eso es una barbaridad. Lo leía yo en Twitter, me pareció acertada, no sé quién sea, leí la comparación, esta cosa de no vamos a aprobar el divorcio porque igual el marido se cabrea muchísimo y maltrata a la mujer. Bueno, claro, pero es que lo que hay que estar es en detener a ese hombre y en condenarle, no en que por temor a las represalias no lo hagamos. Es que es la complicidad con el carcelero, al final. Sí. Y además, también estás diciendo de alguna manera que esa mujer que está totalmente sometida al hombre, lo estás admitiendo y estás diciendo que te parece estupendo y que tiene que seguir siendo así. Y dices, ¿pero cómo es posible? Evidentemente van a haber problemas con esto y vamos a tener que actuar en muchas situaciones y hay que hacerlo con mucha delicadeza, pero las cosas claras, los fundamentos claros. O sea, ellos mismos están admitiendo que esas mujeres están en peligro. Entonces, no me digas que el velo es algo empoderante. Y sale el señor de la Comisión Islámica a reconocerlo. O sea, si las señoras de la SER fueran feministas de verdad, vamos, lo mandaban a esparragar inmediatamente. En ese mismo momento le dicen, oiga, usted está reconociendo que hay mujeres niñas a las que se les impide el derecho a la educación, o mujeres a estar en el ámbito público social solas, si no llevan ese trapo y está aquí Hombre, por Dios. Claro, al final es la islamofobia condescendiente, porque siempre llegamos a lo mismo. Pasa igual con las mujeres, con gente de otras razas. Empieza ese proteccionismo supuestamente condescendiente en la que no, lo tuyo es mejor porque en el fondo el malo soy yo y tengo que ayudar. Entonces todo lo que sea tu identidad es pura, es perfecta y ahí no podemos aceptar nosotros con nuestra razón. Oye, para preguntarle al portavoz de la Comisión Islámica, ¿la Comisión tiene constancia de que hay mujeres a las que si no se les deja salir de casa? O sea, ¿qué hace la Comisión Islámica para frenar eso, me refiero? O sea, lo mismo que se le pide a la Iglesia Católica es que si conoce un caso de un abuso sexual a un menor o a un mayor o a quien sea, que actúe para defenderlo, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero hay una dimensión más que decía la tercera, en lo que decía en la cadena SER, cuando recordaban los casos que se han judicializado y ponían el ejemplo de la muchacha de Logroño que consigue que, creo que es una jueza, le dé la razón para que pueda volver. Yo estoy convencido que ese juez o esa jueza que ha tomado esa decisión no ha estado en un país islámico. No ha entendido lo que eso significa. Se ha quedado con el constructo ideológico de esto es un símbolo de identidad religiosa y demás. Entonces es muy llamativo porque estamos debatiendo sin realmente darle voz. Le damos la voz a la muchacha que ha salido en Canal Red, que viene con todo su discurso ideológico metido, pero no le estamos dando voz, como sí que estaba haciendo Esther Muñoz, a las chicas de Irán, que son las que nos pueden contar no una anécdota, sino una forma de vida establecida y absolutamente tiránica. Entonces, claro, estoy seguro que esa jueza la mandamos que se vaya a vivir 6 meses, no a Afganistán, no necesito que se vaya a Afganistán, que se vaya a vivir 6 meses a un país amable, como Jordania, ¿vale? Que son una gente encantadora y simpaticísima, que se pase 6 meses en Amán, a ver qué capacidad tiene ella de hacer su vida normal, la que ella hace en Logroño cada día saliendo a pasear, si al cabo de 6 meses no siente la necesidad de cubrirse. Yo retomaba esto de la columna del País que tengo por aquí impresa, de la libertad que escribe esta Nayat, y es que lo dice muy bien, aparte dice, es que hay muchos musulmanes que dicen defender la libertad religiosa y en realidad están aprovechándose de este derecho fundamental para imponer su propia visión teocrática al resto de ciudadanos, o sea, meternos sus dogmas al resto de ciudadanos. Y yo creo que por eso un Estado como España no debería pasar. Bueno, de hecho ya hay países, yo he leído que Marruecos también tiene controlado el tema del burka o que intentó prohibirlo, también Argelia, no sé si tienes constancia de ello, Garín. Pero vamos con una prenda que es mucho más interesante, que es el burkini. Vale. Bien, el famoso burkini que se va a poner de moda hace 15 años, bien, un poco más. De repente descubrimos que hay mujeres
que no puede ir a una piscina porque en su religión no les permite ponerse un discreto bañador. No le estoy pidiendo que se ponga una tanga, ¿vale? Un discreto bañador para irse a bañar, y al final se encuentra una solución alternativa, que es el famoso burkini, que además es que la diseñadora que crea el burkini lo crea utilizando ese término, ¿no? Yo recuerdo colegas en París que de repente a sus esposas deciden que lo del burkini les viene bien. ¿Por qué? Una vez más está en la presión. O sea, tú que con tu esposa habéis ido de viaje de novios al Caribe y tu esposa en el Caribe se puso su bikini sin ningún problema, ¿por qué has decidido que tu esposa se ponga un burkini? La familia. Es que me han dicho, oye, a lo mejor, ahora que esto existe, a lo mejor no tenemos, que es lo que tú estás comentando ahora, Carlos, en esa línea de, tengo un programa ideológico, yo como musulmán, que estoy aprovechando ese margen que me están dando la Europa Occidental para imponerlo. Y un programa ideológico en el que la mujer queda completamente sometida a la voluntad del patriarcado familiar que tenemos, como estamos estructurados. Entonces, cuando es claro ese programa ideológico, que puede haber gente que te diga, no, es que tenemos que respetar esa diferencia cultural. Bueno, pues entonces, qué sé yo, a lo mejor hay ciertos hábitos culturales en no sé qué pueblo de la montaña leonesa que es pegar a la mujer. Oye, hay que dejarles, porque como Los sacrificios como humanos. culturalmente les pegaban, pues tenemos que seguir dejándoles. Oye, no, es que hay un sitio en el cual las niñas no pueden estudiar porque tradicionalmente no sé qué rincón de Murcia nunca han estudiado. Ah, pues entonces vamos a dejarles, porque como culturalmente tienen ese gesto, o sea, es tan disparatado cuando lo trasladas a este lado, decir, no, verás, es que como mi abuelo pegaba a mi abuela, pues culturalmente en mi familia tenemos el hábito de pegar a las mujeres. Entonces no te preocupo si yo pego a mi esposa, porque es un gesto cultural propio de mi familia. Espero que me lo respetes. Sí. Claro, lo dices de esa manera y suena completamente disparatado. Pero te viene un señor que te dice, no, yo es que mi mujer no la dejo salirse de casa si no se pone el trapo encima, y le vamos a respetar. Exactamente. La superioridad moral. Sí, totalmente. O sea, es la caricatura que se suele hacer de son sus costumbres y hay que respetarlas, que no deja de ser una caricatura, pero es que es estrictamente cierto. Y encima es que el relativismo cultural / moral, mejor dicho, relativismo moral es absoluto. O sea, antes poníamos estas palabras de la SER, pero es que en otro corte de la SER que se viralizó en redes sociales estaban hablando que prohibir la mutilación genital femenina era complicado y tiene sus aristas. ¿Pero qué aristas? ¿Pero qué aristas? ¿De qué me estás hablando? Primero, además, que en España ya está prohibida la mutilación genital femenina. Y segundo, que, en fin, los caminos al diablo están empedrados de buenas intenciones, ¿no? O sea, al infierno, perdón, están empedrados de buenas intenciones, y en estas buenas intenciones de respeto a la diversidad cultural, a este supuesto multiculturalismo, pues está esta trampa que nos están colando y este troyano enorme donde lo que hay detrás de eso es la vulneración de los derechos de las mujeres y la defensa de prácticas absolutamente atroces. Entonces, es ese relativismo moral que es muy de la época de la filosofía posmoderna, relativista, totalmente nihilista en la que estamos, hay que combatirlo, y es lo primero que tenemos que combatir si queremos hacer leyes políticas que no vulneren los derechos de las mujeres. Decía lo de los países islámicos porque he estado buscando información. En el 2017 Marruecos prohibía la fabricación y la venta del burka, y Argelia en el 2018, en octubre, prohibía el uso del niqab en el puesto de trabajo, diciendo no por motivos de identificación. Bueno, ya han dado pasos más avanzados. Pero claro, una mujer ahora mismo entra con un niqab a una oficina de, no sé, de la Seguridad Social, y no hay por qué, no se puede echar, no entiendo, ¿no? O sea, no entiendo que no hay ninguna regla que, creo, ¿no? Que no... A una mujer si entra en... Si entra con un niqab a un sitio público, me refiero, no sé. No, de momento no hay ninguna prohibición y están amparadas en la libertad religiosa, ¿no? Pero es que, claro, cuando hablamos de mundo islámico, entre comillas, porque ya hablar de mundo islámico, o sea, es una categorización súper amplia. Realmente hay que hablar país a país, ver qué pasa en cada país, porque efectivamente no es lo mismo Irán que Afganistán, que en Afganistán, por ejemplo, Arabia Saudí, que es el sumum del fanatismo y del fundamentalismo, ¿no? Que si hablamos también de geopolítica, también habría que ver responsables de lo que pasó allí, ¿no? Pero en todo caso, sea cual fuera la lectura más o menos integrista o más o menos fundamentalista que se haga del Islam,
lo que subyace en todo tipo de velo es el control sexual de las mujeres, el control de nuestro comportamiento sexual. Y eso es un peligro, además, también para las mujeres que no llevamos el velo. Entonces, sea cual fuere la lectura más o menos fundamentalista del Islam, por eso yo abogo por la prohibición de todo tipo de velo. ¿Os habéis encontrado, ya como curiosidad, mujeres con niqab o con burka por la calle? Yo me las he encontrado más en Londres y en Edimburgo, y me fastidió el viaje porque Edimburgo estaba plagado de mujeres con velo y con velo completo. Y en Londres, cuando estuve viviendo allí, muchísimas, incluso en escuelas y en sitios donde yo estaba. Y las veía pues subir por las escaleras, bajar por las escaleras, solamente tapadas hasta aquí. No solo eso, no podían hablar en voz alta, no podían mirar directamente a un hombre. Tenían que, si se reían, tenía que ser bajo y agachando la cabeza. O sea, no es solamente el velo, eso va aparejado con muchas más cosas. Bueno, y aquí en España una vueltecita por el Raval en Barcelona y por la Lavapiés en Madrid, ¿eh? O sea, porque además una de las cosas que a mí me llama la atención, lo explica muy bien Sonia Sierra, porque fue una de las mujeres feministas, además, aunque nos llamen a todas fachas, pero feministas que elaboró una ley bueno, pues sobre prohibición del burka y el niqab en el ámbito público y la llevó a instituciones para que esto fuese analizado, además con la perspectiva feminista, que se queja PSOE y se queja Junts, bueno, que en fin, Junts, pero bueno, se quejan, dices, vale, pues ahí la tienes elaborada con perspectiva feminista, les dio igual, les da exactamente igual. Y ella comentaba el tema de que en el Raval se ven a muchas mujeres con el hijab, con el hijab, y llevan el hijab y la mascarilla. Entonces al final van tapadas igual, ¿no? Y yo es que he visto en Lavapiés a niñas veladas. Entonces al final te das una vuelta por según qué barrios, por según qué zonas, y cada vez se ve más este fenómeno. ¿Y cómo no se va a ver cada vez más cuando tenemos un modelo de inmigración masiva que comporta estas consecuencias, ¿no? Y lo que decíamos también al principio, es que me da igual que sean 500, que sean 300, o sea, es que es la vulneración de los derechos de las mujeres, y yo me estoy centrando mucho en el tema de los derechos de las mujeres, pero también lo podemos analizar desde otros ámbitos, o sea, desde el ámbito de la seguridad, desde el ámbito, bueno, eso ya lo veremos en todo caso, pero sean 500, sean 50, no se puede permitir por lo que significa para todas las mujeres y sobre todo por la imagen social que se traslada de las mujeres. ¿Querías escuchar a Junts? Tengo ahí Ja, para que me dé algo. Míriam Noguera. El posicionament de Junts és claríssim. Ni burca ni Vox. La llei de Vox no passa ni un sol filtre europeu, per tant no es podria aplicar. En canvi, la llei de Junts, la que hem registrat, prohibeix el burca, prohibeix els vels integrals en general, respon als valors que tenim a Catalunya i també passa als filtres europeus. Ni burka ni Vox, dice Míriam Nogueras. Bueno, niqab o burka, ¿has visto muchos o recuerdas la primera vez que viste a alguno? O sea, yo en Segovia no los he visto. Quizás hay alguno, pero es donde yo vivo y no los he visto. Pero sí, verlos los he visto muchas veces. Yo el primer país, que además es árabe, no solamente es musulmán, que fue el Sultanato de Omán, era muy curioso porque estoy hablando de los años 93, 94, o sea, 98, que es cuando trabajé allí. El sultán de la época, que ya falleció, Qaboos bin Said, estaba en contra de que las mujeres tuvieran el rostro cubierto, o sea, que tuvieran el rostro tapado. Llevaban velo, pero no quería burkas, ni niqab, ni nada por el estilo. Y como el sultán dijo que no se llevaba, no se llevaba. Ya está, estas cosas de uno interpreta como quiera la cuestión. Entonces, en Mascat era difícil, por no decir imposible, ver a una mujer con el rostro cubierto. En las pequeñas aldeas del interior sí, y utilizaban una estratagema muy curiosa, y es que se ponían un hijab, y luego se ponía una especie de pañuelito transparente. Bien, algo que podía recordar a lo mejor al velo que tenían algunas novias cuando se lo quitan y tal. Entonces sí les podías ver el rostro bastante, o sea, se les distinguía perfectamente, pero seguían conservando, con lo cual vuelvo a esta obsesión de la presión social en lugares muy tradicionales. Pero, por ejemplo, en Irak, donde yo trabajé en 2011-2012, por tanto, después de la caída de Saddam Hussein y antes del Estado Islámico, ninguna mujer tenía el rostro cubierto.
y las autoridades, tanto las iraquíes con las que yo conocí como los gringos con los que puedo hablar, decían, es por una cuestión de seguridad. O sea, aquí donde están poniendo bombas todos los días, lo último que esperamos es que vengan con encima el rostro tapado. Entonces, aquí nadie se tapa el rostro. Con lo cual, de nuevo, estamos ante estas jugadas en las que no es una cuestión de decir, no, es que mi rasgo cultural me exige que, pues va a depender del contexto. Si al sultán no le gusta, no te tapas el rostro. Si la seguridad exige que no te tapes el rostro, no te tapas el rostro. Pero, por ejemplo, en Yemen, donde yo en el Yemen estuve en el 98-99, el Yemen del Sur, que había sido una república socialista dentro de la órbita soviética y demás, donde las mujeres directamente habían dejado de utilizar el velo, incluido el hijab, bien, se les reimpone, y además se les reimpone de una forma agresiva con unas máscaras muy curiosas, casi máscaras venecianas, bien, para tenerlas completamente cubiertas en una clara demostración de la sumisión de la mujer a las nuevas autoridades. Entonces, pero además es que allí casi las habían fabricado en serie. O sea, yo me imaginaba la fábrica china, porque estas cosas habían asimiladas a los chinos, fabricando varios millones de máscaras para las yemeníes del sur, que oye, que mala suerte, los han conquistado al norte y las van a imponer que todas lleven la máscara. Bien, porque es máscara, o sea, ni siquiera era un velo, es una máscara. Y después sí que me impresionó mucho en Palestina, donde claro hay una minoría cristiana, con lo cual es muy fácil ver a mujeres palestinas cristianas que van igual que las mujeres que podemos ver la mayoría de Occidente, y tener como compañera en un aula sentada a la par suya una señora con el burka completo. Esto, recuerdo haberlo visto, fue en Nablus. Y me chocó muchísimo. Claro. Ver sentada en la misma aula, porque yo estaba explicando una cuestión de unas becas y tal, sentada pupitre con pupitre, a una muchacha que podían estar como Marina y Paula ahora mismo, y tener sentada a la par a alguien con el burka completo. Entonces, por supuesto, como decía Marina, te baja muchísimo esa valoración que haces. Yo recuerdo, yo no sabía ni que iba Vox a proponer esto hace cosa de un mes, para la gente de Madrid, cerca de Madrid-Río, donde está el Manzanares, y iba para a dar un poco de hacer, y de repente pasó una mujer con un niqab, es que se te queda un mal cuerpo. Sí. O sea, cualquier mínima persona con un poco de sensibilidad por, no sé, por la dignidad del ser humano, se te queda un mal cuerpo diciendo, y era de día, me refiero, o sea, una cosa de ¿cómo vivirá esta mujer? Cuando las ves comer, cuando las ves eso, hablando flojito, intentando retirar la mirada, lo pasas mal. Que sí, pero lo pasas mal. que yo lo reitero, o sea, que en Lavapiés ves a mujeres caminando 2 pasos por detrás de su marido. ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? O sea, a mí desde luego me deja, es horrible. Estamos, por ir cerrando, entiendo que creéis que esto saldrá adelante. Ya veo que de la mano de la propuesta de Vox, no, a lo mejor es de la mano de la propuesta de Junts y le dice, oye, apóyame esto y después te doy no sé qué en Cataluña, o vete todo a saber, ¿no? Porque la política ya funciona así, esto es un mercadeo constante, no importa poco lo que propongan, importa más bien qué rédito le puedan sacar o no el gobierno. Entiendo yo que pensáis que esto saldrá adelante, como ha salido en Francia, o como ha salido en Bélgica, o como saldrá en Portugal o en Italia, entiendo yo, ¿no? Yo creo que van a hacer todo lo posible para que no, precisamente por eso, por ganar votos y porque vengan aquí, porque sepan que aquí sí que pueden llevar velo. Entonces, no sé si eso saldrá adelante, pero a mí me preocupa especialmente que el debate todavía siga siendo si eso es un símbolo de empoderamiento o no, más allá de si lo prohibimos o no. Entonces, me preocupa no solamente por las mujeres que están en España veladas, y que seguro que, según cómo se haga, van a sufrir consecuencias como ya las están sufriendo, sino por las mujeres que están en el resto de Europa, las mujeres incluso que son francesas, inglesas, españolas, que de repente empiezan una relación emocional con un hombre que está a favor de eso, y como toda la gente de aquí de España está diciendo, oye, sí, esto es empoderante, tal, pues dice, bueno, pues me voy a poner el velo yo. Y además las mujeres que están en sus países, donde están viviendo esa represión, intentan rebelarse contra eso, nosotras no solamente no las ayudamos, sino que las estamos silenciando y les estamos llamando islamófobas. Entonces, a mí me preocupa mucho que esta lucha de la mujer por liberarse, nosotros las estemos intentando encarcelar aún más. Garín, ¿tú crees que esto se acabará prohibiendo dentro de poco o estás más en la tesis de Marina de...? Lo que pasa es que yo voy más lejos, o sea, por supuesto que lo que señalaba Paula desde el punto de vista de la seguridad fuera el burka y el niqab, o sea, ya ni siquiera en una cuestión de tradición, principios religiosos, sino una cuestión de seguridad, o sea, tienes que identificar bien a la gente que va por la calle. Pero yo iría más lejos, por ejemplo, el caso del hijab en espacios como las escuelas, también fuera. O sea, no, o sea, yo quiero que esas adolescentes tengan la oportunidad de, en un espacio
como la escuela, tener esa posibilidad de descubrir un mundo diferente al de una tradición que cuando a la mujer le ponen el velo, la están convirtiendo en una persona de segunda categoría. Entonces, que esa adolescente de 13, 14, 15 años tenga un espacio donde descubra qué ocurre si voy sin el velo, cuál es el tipo de relación que establezco con la gente que tengo a mi alrededor, sin tener que manifestar no mi religiosidad, sino mi sumisión a una estructura patriarcal. Y estamos de que en la escuela todo el mundo es igual. Eso es. Por lo menos que todos tengan las mismas oportunidades. Que no llegue alguien, es que sería como si llamo, bueno, es que como yo soy de piel negra, pues tengo que llegar con cadenas porque mis antepasados fueron esclavos. Y entonces, pues voy a llegar a la escuela y voy a llegar encadenado y dirán, oye, pero mejor, qué sé yo, para hacer deporte o para ir a bailar con los amigos se te va a dificultar un poco. O sea, estamos incapacitándote para que tengas una juventud plena. Pues es lo que hacemos cuando hacemos que las adolescentes lleven el velo. Las estamos poniendo las cadenas porque el abuelo era un esclavo. No, ya por irme a otro ejemplo, digamos, más mamarracho, que es, no sé, yo vengo de una familia que practica el nudismo. ¿Por qué no puedo pasar por una Gran Vía desnudo? Porque es mi libertad. No, Claro. chico, aquí hay unas normas de recato mínimo. Pero voy más lejos, siendo ya groseros. Yo, como el primer país árabe que estuve fue Omán, me preguntaba un colega después de mi primera estancia en Omán, ¿y en qué momento se ponen velo? Y digo, pues por lo general cuando se hacen mujeres, ¿no? Cuando tienen la regla. Y decía mi colega, o sea, es como si una europea saliera con el paquete de compresas. Sí. Sí, o sea... Porque es un símbolo de impureza. O sea, Eso cuando la regla y la maternidad es lo que nos hace ser del orden de lo natural y de lo profundo. Entonces, está algo como Hay eso, es que decir, velarlo. o sea, tú imagínate a esa muchacha de 13 años que por primera vez tiene la regla y que le obligáramos a salir a la calle con el paquete de compresas. O sea, la miraríamos de forma muy extraña, diríamos. ¿Qué es el mensaje que queremos transmitir de esa manera? Efectivamente. Paula, ¿tú crees que se acabará prohibiendo o no es tan...? Bueno, siguiendo con lo suyo, animo también a la audiencia que busque hadices y que busque en el Corán lo que se dice sobre la menstruación, la mujer impura, ¿no? O sea, para que veamos lo que estamos normalizando y aplaudiendo en nombre del multiculturalismo y la libertad religiosa. Dicho lo cual, yo no tengo ninguna fe. ¿Qué esperanza voy a tener ya en esta izquierda? Es un desastre absoluto. O sea, ellos quieren hacer encajar la realidad en sus narrativas. Entonces, ese es su problema. Entonces, les da exactamente igual la realidad, le da exactamente igual los derechos de las mujeres, le da exactamente igual porque es que, y no hablo por hablar, hablo porque es que todas las banderas que han enarbolado las han destrozado, han cogido el feminismo y lo han destrozado con la ley del solo sí es sí sacando a violadores a la calle, con la ley trans que no saben definir una mujer y así constantemente. Entonces ahora, si fueran feministas de verdad, incluso podría comprarles el hecho de que dijeran, bueno, no queremos votarlo a través de un proyecto de ley de Vox, porque nosotros lo hacemos desde perspectiva feminista, podría comprárselo, pero es que ni eso van a hacer. O sea, ni van a elaborar, lo decía antes, o sea, están las propuestas de las profesoras Sonia Sierra y Elena Ramallo, que lo han comentado en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, y las han ignorado. O están también las voces feministas que durante muchísimos años hemos dicho lo que comporta esto para las mujeres, también las ignoran. O sea, entonces es el constante insulto, el desprecio y el señalamiento de aquellas feministas o de aquellas mujeres iraníes, de Afganistán, de Arabia Saudí, que están aquí y que lo cuentan, pero como no les da la razón a su narrativa, las escuchan, no solo las escuchan, sino que además las difaman. Entonces no tengo ninguna esperanza, por lo menos en esta legislatura. Creo y deseo que quizás en otra legislatura sí se pueda hacer, porque independientemente de quién lo haga, va a tener la razón. La verdad, además, es una la diga Agamenón o su porquero. Hay que dejar ya también las falacias de asociación. Si estás de acuerdo con Vox o estás de acuerdo con tal, eres... No, hombre, no. O sea, tú abres la ventana y llueve y diga quién llueve, tiene la razón. Entonces, en fin, que no tengo ninguna fe. En resumen, que no, que nada. Y que esperemos que a medio plazo usted pueda salir para adelante. Una última, ¿crees que Rufián va a hacer algo con lo de la izquierda? Perdón por saltarme el tema, ¿o no? Es ridículo. Es ridículo. Paula Fraga, gracias por venir. Gracias. Has estado más cómodo que con Echenique, ¿no? Sí.
efectivamente. O es majo, Yo es majo no- de Chiriquí las Bueno, a ver, el sumum de la simpatía tampoco es, por lo menos conmigo, por lo menos conmigo, que además ya hasta me acerqué a una publicidad en plan, mira, no me cojas manía, pues que sois terrorífico. Ya, por favor. No me cae manía, pero es que me caéis todos fatal. Pero te quiero decir que yo siempre suelo estar cómoda. Y con vosotros, desde luego. Muchas gracias, Paula. Alberto Garín, te vemos en Pedazos de Historia y te leemos y te seguimos y te apoyamos. Tu grupo de Gariners, los Gariners. ¿Podías ponerle nombre a los fans? A ver, tendré que pensar en ello, Entonces, solo un apunte a lo que decía Marina de ofrecemos esta legislación porque de esa manera podemos atraer a aquellos inmigrantes que van a estar de acuerdo con esa legislación. Pues que no dude la izquierda que cuando esos inmigrantes estén aquí no les van a votar a ellos. O sea, ya se encargarán de crear su propio partido islamista, Totalmente. que es el modelo, una vez más, de Irán. Cuando los islamistas tomaron el poder, a los primeros que se cargaron fue a los comunistas iraníes. Es como aquella novela de Houellebecq, Sumisión. Sí. Muy buena novela. Marina de la Torre, aparte de verte en El Refugio, que te veremos, que compren el libro, que lo tengo. Sí, así cuando pregunte, pues sabré que va bien. Yo tengo la Universidad Wall. Aparte tiene capítulos sobre el asunto que hemos tocado hoy. No diré dónde ni en qué página para que la gente lo compre, que está ya en librerías, mejores, peores, irregulares. Aparte, en internet también se puede comprar. Sí, en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés. Pues ahí está dicho, Marina de la Torre. Gracias por venir. Muchas gracias. A ustedes estuvo la realización, como siempre, brillante en su ejecución. Iván Valencia. Próximo domingo volvemos con más temas, con más asuntos. Hasta entonces, cuídense.